comprender y anticipar los riesgos es súper esencial para proteger nuestra operación y también nuestra información. Este espacio pues lo hemos pensado pues, de forma pues, que sea algo más cercana para mostrar cómo han cambiado estos riesgos digitales. Y también como somos ágiles y confiables, pues cada vez debemos estar más preparados para seguir pues, construyendo un futuro que sea más seguro y resiliente para nuestros grupos de interés. Hoy pues nos acompaña especialmente pues desde México Alberto Martínez. Alberto es el líder de consultoría de riesgo cibernético de Mars Advisory y también tiene una amplia experiencia en seguridad de la información. Entonces, bienvenido Alberto, pero pues antes de darte la palabra, vamos a conectar con los temitas de reimaginarse. Uno es hacer la invitación de que siempre revises y mapees los riesgos en las iniciativas que tienen. Y el segundo tema es unas preguntas para hacer como la expectativa también para el tema de reimaginarse. Entonces, o dale Luis con las preguntas que no las estamos viendo. Gracias, Claudia. Ustedes me indican si quieren compartir algún otro material o comenzamos. Sí, no, no, otra diapositiva acá cortica de reimaginarse. Que la segunda diapositiva que tenemos acá es simplemente pues es dejarles pues la expectativa también de cómo responderías a estas preguntas. Quisiera ser exitoso al 90 o al 100%, implementarías acciones nuevas para impulsar los resultados de la iniciativa que estás trabajando. ¿Cuántos riesgos tienes mapeados en tu iniciativa? De los riesgos existentes en general, ¿alguno cambia de criticidad por la implementación de las iniciativas de reimaginarse? ¿Existen riesgos nuevos? Bueno, esa es como la expectativa que queremos generar. Ya, Alberto, ya no te quitamos más las pinitas que estamos haciendo, ya dale todo el Muchas auditorio. gracias, Claudia, y gracias también a todo el equipo que está conectado. Voy a compartirles pantalla. Listo, perfecto. Antes de iniciar, es importante que todos tengamos claro que si tenemos alguna pregunta durante la charla, me levantan la manito que nosotros estamos pendientes de darles el audio para que nos hagan la pregunta, pues mira por el chat, la colocan y estamos pendientes para que Alberto nos la responda. ¿Bueno? Gracias. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Me confirman si ya ven la pantalla? Sí, ya está. La pantalla. Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión. Creemos que este es un tema muy interesante, en donde el objetivo es platicar cómo han evolucionado desde los primeros virus, malware, hasta las capacidades avanzadas que hoy nos estamos enfrentando en temas de inteligencia artificial para las amenazas que representa hoy en la organización. Entonces, vamos un poco a platicar de cómo empieza esto. Empecemos con un poco de historia. ¿En qué año creen ustedes que se diseñó el primer virus informático de la historia? ¿No? O sea, vayan un poco atrás, acuérdense cuando empezábamos con las computadoras, cuando no era esto del internet, que todo estaba hiperconectado, con redes sociales, con inteligencia artificial. Vayamos a entender un poco cómo comienza todo esto. Y la verdad es que tiene ya muchos años que comenzó. Si nos vamos a la historia, vemos en el año de 1971, yo la verdad no sé cuántos de nosotros ya nos tocó vivir en esa época, el acercarnos, el tener un poco de contacto con la tecnología y lo que era el cómputo en esos años, pero no eran para nada lo que hoy conocemos, ¿no? La verdad es que eran sistemas muy, muy raros, empresas gigantes, empresas que se dedicaban a elementos principalmente educacionales, militares, tenían acceso a este tipo de equipos de cómputo. Y en este año, en el 71, vimos algo que se llamó Creeper. Bueno, pues en ese entonces teníamos una red que se llamaba ARPANET y no se había visto nada realmente relacionado a virus, a malware. Y lo que sucedió es que un programa que se llamó Creeper, desarrollado por un conocedor de los sistemas y un entusiasta, lo único que hizo fue generar un mensaje que se empezaba a reproducir por los equipos que estaban conectados en esa red, en el que decía, I am the Creeper, catch me if you can, ¿no?
pero no generaba ninguna otra afectación, no estaba desarrollado para generar un malestar. Simplemente creo que este desarrollador lo que quería era, pues, reconocer que podía hacer este tipo de capacidades, que era un software que se podía reproducir en los equipos de cómputo, pero hasta ese momento no era nada malicioso, ¿no? Ahora, vamos a pensar que, pues en estos tiempos realmente no nos imaginábamos que existieran virus avanzados, que existieran artefactos que buscaban afectar a las empresas, afectar a las personas, pero poco a poco, conforme se va desarrollando la tecnología y como va creciendo la adopción de las redes, de los equipos de cómputo, las empresas empiezan a adoptar ahora sí como parte de sus procesos tecnológicos el uso del cómputo en el día a día. Va avanzando también todo este tema de los virus, el tema del malware. Y en el año 1986 surge un virus que se llama Brain, el cual fue considerado uno de los primeros virus para plataformas IBM. No sé si se acuerdan ustedes, pero por ahí por los 80s, las principales computadoras que veíamos en las casas, en las empresas, eran IBM, casi todas eran IBM. Era el cómputo que estaba al alcance del usuario final o de las compañías. Y teníamos un sistema que se llamaba MS2, ¿no? Que prácticamente solo veíamos letras, no teníamos todavía una interfaz gráfica. Y este virus se empieza a desarrollar por unos hermanos de Pakistán, en el cual infectaba el floppy, estos disquitos que nosotros metíamos en la máquina. En el momento que los metían, empezaba a infectar ese disco y los hermanos desarrollaron un software ahí para que en el momento que lo infectaba e iban a conectarlo en otro equipo de cómputo, se empezara a reproducir. Entonces esto generaba una cadena que permitía migrar de uno a otro equipo, incluso aunque no estuvieran conectadas las máquinas, ¿no? Entonces, esto daba los precedentes de que en un momento en el que no teníamos computadoras conectadas, que no estaban en una red, no estaban en internet, habían encontrado cómo pasar de una máquina a otra este virus, ¿no? Entonces comenzaban ya las personas a entender cómo podían generarse este tipo de situaciones. En muchos casos realmente era más un reto tecnológico, un reto para saber si podían lograrlo o no, y no estaban pensando todavía en monetizar un ataque, ¿no? En afectar o tirar la operación de una organización, pero vamos a ver cómo esto sigue avanzando. Ya nos vamos un poquito más a la época moderna. Durante estos años, pues surgieron también algunos otros escenarios. Mientras tanto, el desarrollo y las interfaces iban cambiando. Ya no teníamos una interfaz del DOS, en donde solamente era texto y una ventana de comandos. Ya vemos en los 2000 que teníamos una interfaz gráfica. Casi todos nos acordamos de ese Windows XP, ¿no? En donde ya teníamos una ventana, ya teníamos elementos gráficos y era mucho más fácil interactuar. Y bueno, en el 2000 ya todas las organizaciones sí o sí tenían equipos de cómputo, ya prácticamente todas las empresas empezaban a estar conectadas en internet, todas tenían una página, todas tenían correos electrónicos, y esto permitió pues que ahora sí también el tema de los virus, el generar alguna afectación y empezar a entender cómo esto podía propagarse en las redes, pues podría ser también un escenario relevante, ¿no? Entonces, vamos al año de 1999, en donde algo bien interesante empieza a suceder. Antes el tema del malware o de los virus que se estaban generando, pues simplemente era un artefacto que mandaba un mensaje, que generaba alguna afectación, pero ya en el 2000, estos desarrolladores y las personas que empiezan a programar virus se dan cuenta de algo bien importante. Y es el tema de que detrás de un equipo de cómputo, pues siempre hay una persona. Ese equipo de cómputo por detrás, el que va a abrir el correo, va a haber un analista, un abogado, un contador, un ingeniero, y nace el tema de la ingeniería social, porque lo que trata de desarrollar el virus Melissa es un correo en el que, pues de manera muy rápida, te comenta: oye, aquí hay un documento por el que que tú me solicitaste, no se lo enseñes a nadie más, ¿no? Y aquí ya viene un archivo de Word y un archivo de TXT. Entonces, ¿qué estaba buscando este correo? Lógicamente, llamar la atención de las personas que lo recibían para que de inmediato vayas a ver, aunque fuera un correo que tú no solicitaste, que no esperabas,
pues tenía un mensaje ahí de, oye, ¿sabes qué? Ábrelo porque solo es para ti, es confidencial, no se lo muestres a nadie más. Bueno, pues ¿qué sucedió? Este mensaje, en apenas unos días, protagonizó uno de los casos de infección masiva más importantes de la historia. Pareciera complejo que en el año del 99 pudiera tener tan gran impacto, pero llegó a miles de empresas y empezó a reproducirse de forma masiva, de tal forma que saturaba las bandejas de los correos, empezaba a afectar a muchos equipos de cómputo y para esos años logró tener una afectación de casi 80 millones de dólares a empresas que incluso sus equipos ya no funcionaban de tanto que empezaba a reproducirte este correo. Y es algo que pues hoy en día ya lo vemos bien común, ¿no? A todos nos llegan todo el tiempo mensajes con temas de phishing, con temas de ingeniería social. Y en el 1999 un solo correo logró afectar a cientos o miles de empresas, ¿no? Eh, ¿Qué sucedió en ese momento? Los destinatarios de este mensaje eran las primeras 50 direcciones que encontraba Melissa en el equipo de cómputo en donde había logrado infectar. Entonces, ¿qué sucedía? En el momento que tú abrías este correo, lo primero que hacía era buscar tu libreta de direcciones, imagínense del Outlook o del cliente de correo en donde estaba instalado este virus, y esos 50 destinatarios empezaban a recibir el correo. Lo mismo sucedía en el momento que a los 50 infectaba, pues de nuevo ahora de forma exponencial empezaba a enviarse, a enviarse y a enviarse a todo mundo, ¿no? Entonces, pues fue un momento crucial porque lograron entender las compañías, pues que si no tenían un control, que si no tenían la forma de identificar y detener este tipo de comportamientos, podían afectar de forma relevante su operación, ¿no? En ese entonces lograron identificar y llegar al creador, que en este punto era David L. Smith, que reconoció que era culpable y que realmente no estaba esperando tirar la operación de las empresas, sino que estaba pensando en enviarlo, pensar qué sucedía, no pensó que se iba a volver masivo y que incluso le había puesto el nombre de Melissa, recordando a una bailarina de Florida de la cual se había enamorado, ¿no? Entonces, todavía no veíamos un tema de organizaciones criminales, no veíamos a alguien detrás que buscaba obtener un tema monetario sofisticado, pero ya empezábamos a tener afectaciones monetarias, operativas en las organizaciones por este tema de virus. Y bueno, interesante, en ese momento fue condenado David a 10 años de prisión, estuvo 20 meses realmente en prisión y después recibió una multa de $5,000. Y bien interesante, después al final se lo llevó el FBI para colaborar con ellos y entender cómo había desarrollado este software y también empezar a ayudarlos a analizar algunas otras muestras que ya se estaban empezando a presentar y que no venían de Estados Unidos, que venían de otros países, ¿no? Posteriormente, más adelante, ya en los 2000 empezó a crecer y a incrementarse todo este tema de los virus. Ya empezamos a reconocer que era un tema más continuo, que ya incluso las empresas ahora sí ya comenzaban a preocuparse por instalar un antivirus, por tener ciertos controles en los equipos de cómputo. Ya en los años 2000 empezábamos apenas a tener un poco de conciencia de que no todo lo que nos llegaba por correo electrónico principalmente necesariamente era seguro, pero aún así todavía la conciencia y un poco el contexto de lo que significaba un virus, un ciberataque, pues empezaba apenas a reconocerse por las organizaciones, ¿no? Entonces, en los años 2000 vemos cómo llega algo similar a Melissa, un virus que se llama I Love You y tiene un contexto bastante similar. La víctima recibía un correo electrónico solicitando abrir un archivo adjunto que se llamaba loveletterforyou.txt.bbs. No sé si algunos de ustedes reconocen, pero la extensión BBS principalmente hace referencia a un programita que fue creado con Visual Basic Script. Algunos recordarán, pero en los años 2000 uno de los principales lenguajes de programación, casi todos los que estudiamos algún tema tecnológico, nos tocó desarrollar en Visual Basic. Eran los lenguajes más comunes, ¿no? Entonces,
al menos aquí algo nos decía que esto no era una carta, realmente era un programa que buscaba ejecutarse, pero la mayoría de las personas no sabía eso, ¿no? Entonces, en el momento que tú recibías este correo con este archivo y le dabas doble clic, se generaba un código en tu máquina que se empezaba a replicar y de nuevo generaba una copia que se enviaba a todas las direcciones de la víctima. Y algo bien interesante, fíjense, buscaba todos los archivos JPG y MP3 y los reemplazaba con una copia del virus. Y al final también buscaba contraseñas de Windows y las enviaba a un servidor de Filipinas. Esto ya era un escenario mucho más avanzado. Ya no solamente era un código que buscaba replicarse y confirmar si se había ejecutado o no, ya tenía por detrás cierto escenario de afectación en donde se modificaban los archivos, en donde se buscaban encontrar contraseñas y estas contraseñas incluso las estaban enviando fuera de la red, ¿no? Entonces, esta infección tardó solo 5 horas en propagarse por un gran número, un volumen relevante de computadoras en Asia, Europa, América, a través solamente de este correo electrónico. Y según una investigación que se hizo en esos momentos por Computer Economics, la infección que protagonizó el virus I Love You se tradujo en daños económicos valorados en 10.000 millones de euros. Imagínense, estamos hablando todavía de los 2000, de un virus que llegaba por una carta de amor, que le dabas doble clic, pero en ese momento empezaba ya a modificarte archivos en tu máquina y empezaba a buscar si tenías contraseñas almacenadas en la máquina y las estaba enviando fuera de la red. Aproximadamente un 10% de los equipos que estaban conectados a Internet en ese año fueron afectados o recibieron el virus de I Love You, ¿vale? Entonces aquí, pues, tiene 25 años, ya si hacemos memoria, los 2000 a veces para personas de mi generación pareciera que fue muy cercano, porque lo recordamos como algo de hace algunos años, pero eso ya tiene 25 años, ¿no? Y ya veíamos escenarios de afectación. Ahora, ¿qué sucede? Antes de los 2000, en 80s, 90s, 2000, casi todos, y no sé si lo recuerdan, escuchábamos más la palabra virus, ¿no? Oye, es que mi máquina le cayó un virus, mi máquina está lenta porque creo que tiene un virus, revísame por favor mi equipo porque al parecer trae un virus, ¿no? Entonces, en esos años escuchábamos mucho más ese término de virus y realmente estaba enfocado porque era un código que se replicaba a sí mismo, como los virus, es decir, como la gripe que tiene la capacidad de pasar de un paciente a otro e infectarlo, ¿no? Bueno, pues en ese entonces también los virus de los equipos de cómputo de la tecnología estaban relacionados a eso, a un código que podía pasar de un equipo a otro, que se podía autoejecutar e infectarte y causar cierto daño, ¿no? Robar información o ejecutar algunas acciones maliciosas. ¿Qué sucede? Después de los 2000 empezamos a ver una evolución de este tema de los virus, en donde ya no solamente era un programa que se podía replicar a sí mismo, sino que vamos a ver un poquito más adelante, empieza a evolucionar, empieza a haber muchas variantes de esto, dependiendo por cómo te llega, qué hace cuando lo recibes, qué sucede en el momento que empieza a suceder la infección, ¿no? Entonces, pasamos de un término del virus al malware. Y hoy si hacemos memoria, ya no tanto hablamos de un tema de virus, ahora habemos un poco más de temas de malware, de ransomware, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque ahora el malware es un término que usamos generalmente para cualquier software que pudiera causar daño, que pudiera robarnos información. Voy a Ok. Y esto incluye no solamente los virus, ¿no? Y ahora vemos algunas otras familias, algunos otros componentes que seguramente han escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta evolución? Ahora en donde vemos diferentes tipos de malware, seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de los troyanos. De hecho, era mucho más común, creo, hace algunos años, en donde nos decían, no, es que un troyano es un software que parece legítimo. Todos recordemos el caballo de Troya, una aplicación que posiblemente tú habías bajado de internet, que habías recibido por algún familiar o amigo y te decía, oye, instálate esta aplicación que te deja descargar música o que te deja descargar libros. No hace nada, la verdad es que te funciona perfecto.
Sí, pero ¿qué pasaba en muchas ocasiones? Ese software o ese programa era un troyano que estabas tú utilizando en tu máquina, pero de repente empezaba a escuchar tus comunicaciones, empezaba a reconocer que tenías acceso a plataformas bancarias o que tenías información relevante y esa información empezaba a recopilarla y a enviarla para que de alguna u otra manera te pudieran afectar, te pudieran hacer un fraude, te pudieran robar información relevante, ¿no? Entonces, este tipo de software comienza a evolucionar mucho también en los años 2000, en donde reconocemos que todo lo que instalamos en nuestras máquinas, que todos los componentes que llegan a nuestro equipo de cómputo deben de ser software o aplicaciones que reconocemos válidas, que provienen de una fuente vigente, de una fuente certificada y no de cualquier página o de cualquier amigo que nos da un ejecutable y simplemente confiamos en él. Ya no es tan fácil hacer eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que escuchamos todo el tiempo? Y creo a lo mejor la mayoría de nosotros hemos escuchado, pues es el tema de ransomware. ¿Por qué? Porque el malware comenzó a evolucionar de tal manera en que las organizaciones criminales y los ciberdelincuentes se dieron cuenta que el malware pues, realmente no tenía solamente como único objetivo afectar tu máquina, sino que podían llegar a tu máquina, secuestrar tus archivos, cifrar la información y lo peor de todo, cobrarte un rescate para tú tener de regreso esa información, ya sea como usuario final o como organización, ¿no? Entonces, aquí es donde ya llegó un escenario bastante relevante porque estos criminales comenzaron a recibir fondos, comenzaron a recibir elementos económicos a partir de los ataques y ahí se dan cuenta que esto se puede volver un negocio, ¿no? Entonces, en los últimos años, el tema del ransomware ha sido una de las principales preocupaciones para todas las empresas porque saben que por detrás hay organizaciones que también tienen inversiones relevantes, que tienen un contexto bastante avanzado, cuyo objetivo es secuestrar tu información y lograr obtener un pago de ello para poderla recuperar, ¿no? Vamos a platicar un poco más adelante de esto. Y hay algunas otras familias que nacen y evolucionan todo el tiempo, como el tema del spyware. No sé si recordarán, pero hace algunos años veíamos mucho esas barritas o esos componentes que se nos instalaban en el explorador, que no sabíamos de dónde, pero ya teníamos ahí una barra o ya teníamos unos iconos en el Internet Explorer. Y en muchas ocasiones eso era simplemente un componente que le permitía a la tecnología estarnos espiando, reconocer a qué sitios accedíamos, qué páginas visitábamos, cuáles eran nuestros gustos, y todos esos datos se recopilaban en muchas ocasiones para venderlos de forma ilegal o también para reconocer cómo nos podían atacar, ¿no? Entonces, hoy también es común que en algunos sitios y en algunas plataformas se intenten instalar componentes espía para tener contexto de cuáles son nuestros patrones de consumo, patrones de acceso, a qué empresa pertenecemos, a qué información tenemos acceso y también hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, en algunas otras ocasiones hay algunos otros malwares no tan ofensivos, pero que sí buscan obtener un beneficio, que son todos aquellos que analizan también nuestro patrón de comportamiento y a todos nos ha sucedido que de repente la semana pasada visitamos una página de autos y no sabemos por qué ahora diario me aparecen comerciales de autos, de camionetas, de concesionarios. Entonces, mucho de este tema es por adware, que quiere decir, pues, ese software que busca enviarte avisos comerciales a partir de todo lo que reconoció y extrajo de tus visitas a páginas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a avanzar y ahora un tema bien interesante porque a veces no dimensionamos cuál es el volumen de los virus y de malware a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, pensemos muy rápido y si quieren ahí lo ponen en el chat y después vemos lo que nos escribieron. ¿Cuántas muestras diferentes de malware creen que se generan a diario? O sea, les voy a dar unos segunditos ahí por si lo quieren escribir, pero traten de tener un número cercano. ¿Cuántos malwares o muestras de todas estas familias creen que se generan día a día? La verdad es que es un dato bien curioso y que a veces si no tenemos acceso a esta información o no entramos un poco a detalle, no pensaríamos cuánto es, ¿no? Pero miren, vamos a irnos a un reporte del 2023. Tiene 2 años este dato y seguramente ya subió. Pero según la información disponible en el informe de Virus Total es una plataforma que se dedica todo el tiempo
a estar analizando y recibiendo muestras de malware y de virus para apoyar a las organizaciones a tener información relevante de qué está sucediendo hoy en términos de malware, ¿no? Entonces, Virus Total analizó más de 3.000 millones de muestras de malware entre enero del 2021 y mayo del 2023. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente nada más esta plataforma analizó 3.4 millones de muestras por día y no necesariamente Virus Total recibe todas las muestras de todo el malware que se genera a diario. Entonces, imagínense ¿cuál es el reto hoy para las organizaciones, para las empresas que desarrollan software anti-malware, para todo lo que tiene que ver con concientización y capacitación de los usuarios finales que se enfrentan a 3.4 millones de muestras por día, ¿no? Entonces, es un reto bien relevante y muy interesante de reconocer que realmente a veces pensamos que esto es algo que ya está resuelto, que simplemente con tener instalado un anti-malware en nuestra máquina o con no darle clic nunca a ningún archivo no reconocido, ya estamos seguros, pero la verdad es que el reto es mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Ahora, este reporte revela que el correo electrónico sigue siendo la fuente preferida para enviar malware a los usuarios finales. Y bueno, creo que también en estos últimos 2 años tanto el correo electrónico, pero todos los medios de mensajería han tenido un boom bastante relevante. No sé si les ha sucedido a ustedes, pero aquí en México todo el tiempo me están llegando mensajes SMS o incluso a veces WhatsApp en donde me dicen, Alberto, tu paquete no pudo ser entregado dado que la dirección no existe. Los datos de tu tarjeta cambiaron y no nos permitieron avanzar con tu paquetería, ¿no? En todo momento ahora ya no solo está llegando por correo electrónico, ya también buscan llegar por el medio más directo, que casi siempre es un dispositivo móvil, enviándote un mensaje vía SMS, vía WhatsApp o incluso a veces también llamándote, ¿no? Pero algo pues que sigue siendo el común denominador es que buscan a las personas en una situación vulnerable o a veces en una situación en la que tienen un desconocimiento para que le den clic, para que descarguen, para que entren a un portal, instalen una aplicación, entreguen datos de tarjeta de crédito, entreguen datos de usuarios y contraseñas de las empresas y en muchas ocasiones este solo es el primer paso de un ataque para lograr acceder a la red corporativa, para lograr acceder a tu equipo de cómputo, buscar información de tus cuentas bancarias. Y el último efecto que están buscando estos atacantes casi siempre es monetizar el ataque. Y ese ataque se va a poder monetizar robándote tus datos personales, robando información bancaria o logrando acceder a la red de tu empresa y afectándola de tal manera que busquen pagar un rescate, ¿no? Entonces, sigue siendo muy importante hoy más que nunca tener muy claro estos temas de capacitación, de concientización, de que en todo momento estamos expuestos, incluso a un ataque avanzado que pudiera parecer válido, es muy relevante analizar a dónde estamos dando clic, a dónde estamos entregando información, ¿no? Ahora, vamos a avanzar un poco más en qué estamos hoy en día entendiendo e identificando con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son los retos y amenazas que ahora ya representa para nosotros como personas, como colaboradores de empresas, el hecho de tener allá afuera a atacantes y organizaciones criminales que están utilizando la inteligencia artificial en el desarrollo de malware o de software avanzado, ¿no? Entonces, entendamos que previo al uso de la inteligencia artificial, los ciberatacantes enfrentaban varias complicaciones, tanto en el diseño y creación de malware. ¿Por qué? Porque, pues si ustedes incluso se van a películas o nos vamos ahí a... Cuando veíamos una imagen de ese desarrollador que estaba codificando un virus, un malware, pues casi siempre era esa persona que estaba muy estudiada, que seguramente desde joven había entendido cómo funcionaban las computadoras, sabía desarrollar, conocía en conceptos avanzados, ¿no? Se requería realmente un conocimiento especializado para desarrollar un malware. Y tenemos también hoy sistemas que nos permiten detectar y en muchas ocasiones controlar un ataque. Entonces,
Estas barreras están empezando a cambiar. Como saben ustedes hoy, con el uso de inteligencia artificial, en muchas ocasiones alguien que no sabía desarrollar ya puede estarle pidiendo a una inteligencia artificial que desarrolle código avanzado, ya puede estar generando conocimiento que le permita conocer cómo evadir a un anti-malware o cómo generar una campaña de ingeniería social que sea mucho más eficiente en cierto sector o en cierta población, ¿no? Y que también ha cambiado que en muchas ocasiones tardabas cierto tiempo en estar generando nuevas muestras, en estarlo adaptando, porque tenías de nuevo que codificar, tenías que programar, ¿no? Entonces, todos estos elementos se vuelven hoy un poco más fáciles, lamentablemente, para estas organizaciones criminales en estar generando ahora malware mucho más rápido, de manera automatizada, tienen entornos de prueba en donde pueden estar garantizando si va a funcionar o no, y tenían que estar a veces recopilando mucha información para saber cómo iba a suceder su ataque. Todo este tema ha cambiado, incluso ahora los costos y los recursos que debe de tener una organización cibercriminal para desarrollar malware, pues se han reducido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienen capacidades en donde pueden aterrizarlo esto con inteligencia artificial. Entonces, de acuerdo a un estudio que se hizo con Kaspersky y el Digital Footprint, se ha descubierto que hoy hay en la dark web, en sitios y en blogs que se dedican a este tema de malware, de desarrollo de artefactos maliciosos, en donde están utilizando ChatGPT con fines ilegales, ¿no? Están utilizándolo como una herramienta para el desarrollo de malware utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como siempre, todos los desarrollos tecnológicos tienen dos frentes: aquellos que lo utilizan en beneficio y en pro de la humanidad, y aquellos que saben que esto puede ser una herramienta que puede ser utilizado, pues en muchas ocasiones para agilizar o mejorar las capacidades, en este caso, del diseño de malware, del desarrollo avanzado de componentes maliciosos. Y hace yo creo que 1 o 2 años empezamos una carrera que todavía creo va a tener varios años por delante, en donde está utilizándose la inteligencia artificial para este tipo de temas de ataques, de malware, de ingeniería social avanzada, y también justo los proveedores y los fabricantes de componentes de anti-malware, de componentes de seguridad avanzada, están utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en un futuro cercano que hoy ya está presentándose? Pues que ahora son las inteligencias artificiales las que van a empezar a ser, por un lado, el defensor y por otro lado, el ofensor, y van a estar buscando defendernos y por otro lado, atacarnos, ¿no? Entonces, no sé cómo vendrá esto, pero seguramente será muy interesante, en el que pues tendremos la inteligencia artificial que nos va a estar ayudando, tendremos aquella que quiere afectarnos, pero ¿qué va a haber en medio siempre? Nosotros. Las personas en muchas ocasiones somos esa primer barrera de entrada en términos, como lo mencionaba, de abrir el correo, de darle clic en el enlace, de responder esa llamada y caer en el escenario, porque sí o sí ese malware o ese artefacto malicioso, en la mayoría de las ocasiones necesita un medio para poder llegar a tu equipo de cómputo, para poder infectar a la organización. Y bueno, tal como lo hemos visto históricamente, pues seleccionan a las personas, ¿no? No necesariamente siempre va a ser el único medio, puede ser que exploten una vulnerabilidad o que de alguna manera afecten a la empresa sin que haya habido una persona, pero hoy lo que hemos visto es que entre un 80 y 90% de los ataques que logran materializarse en las organizaciones tuvieron como primer punto de entrada a una persona. Ya sea que esta persona cayó en un tema de ingeniería social, o que de manera, digamos, premeditada entregó credenciales y permitió a alguien el acceso a una organización, ¿no? Entonces, a pesar de que vemos temas de inteligencia artificial, sigue siendo un valor muy importante el cómo, como colaboradores y como personas, respondemos ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué está cambiando ahora con el uso de la inteligencia Alberto, artificial? perdóname un segundo. Adelante. ¿Cómo estás, Alberto? Tenemos dos Bien, gracias. preguntitas en nuestro chat. No sé si Adelante. te las leo, porfa, antes de Sí, pasar al adelante. segundo tema. Jesús Betancourt dice,
como esta es la realidad de hoy y cada vez estamos más prevenidos por esta situación, ¿qué se podría hacer desde el interior de Celsia para que los correos internos tengan como una validación y un certificado? Porque a veces llegan correos invitando a participar en carpetas de SharePoint o otros cuartos de datos para proyectos propios y dudamos tanto de los que dejamos a un lado sin ponerles cuidado. Por recomendación sería disponer de una línea que valide rápidamente qué se podría hacer. Yo creo que hay varios puntos que hoy las empresas están haciendo, incluso no sé si alguno creo que ya lo tienen ustedes, ¿no? En principio, todos los correos externos que llegan fuera de la organización tienen un mensaje, ¿no? Donde te indican que es un correo que proviene de una fuente externa y que para ello debes de tener muy claro si te están pidiendo acceder a un link, a una carpeta compartida, que sea parte realmente de un proceso que tú estás trabajando en el que tú has solicitado ese acceso a ese recurso. Si no han solicitado acceso a ese recurso y te llega un correo, incluso a veces de un dominio válido, porque esto es bien interesante. ¿Qué está sucediendo hoy en los ataques avanzados? De repente una empresa reconocida es atacada. Imagínense que cualquier proveedor con el que trabajan ustedes hoy puede ser también víctima de un ciberataque. Y estos virus justo lo que hacen es obtener, o este malware, la libreta de direcciones de los colaboradores y a partir de esos contactos les envían a ustedes también una cadena de ataque. Entonces, puede venir incluso a veces ese correo de una empresa formal, correctamente establecida, con la que ustedes habían trabajado, en donde les mandan algún acceso a un link, les mandan algún archivo. Entonces, si ustedes no estaban esperando esa comunicación y no requerían ese acceso como parte de un proceso de negocio, lo primero que les diría es, levanten la mano con su equipo de seguridad de la información de ciberseguridad y marquen ese correo como una posible cadena de phishing para que ellos lo revisen, evalúen y puedan confirmar si en efecto es parte de una cadena de ataque o realmente era un recurso al que les dieron acceso, pero por alguna razón no tenían tan claro el por qué lo recibieron, ¿no? Entonces yo les diría, ante cualquier duda, es preferible marcar esto y enviarlo a un proceso de validación a que le demos clic y que después sepamos que realmente fuimos En- víctimas de un ataque, ¿no? Entonces, Digamos que de todas lamentablemente. maneras, Celsia está implementando muchos controles, todo el tiempo está buscando dar capacitación, concientización. Tenemos herramientas también que buscan verificar este tipo de comportamientos, pero yo les diría, ante cualquier duda, es preferible mandarlo a un proceso de revisión y análisis y que nos confirmen si es un correo verídico a que nosotros busquemos confirmarlo, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación y equipo Celsia, no sé si quisieran comentar algo más. Gracias, Alberto, y gracias, Jesús, por la pregunta. Juan Pablo nos dice, ¿cuál antivirus sería bueno para proteger mi información? Bueno, la verdad es que hoy hay varios fabricantes que están teniendo muy buenas capacidades. Ahorita me confirman ustedes cuáles tienen. En general, creo que gran parte de los que están hoy en el top del mercado, vemos a empresas como Microsoft con Sentinel, Falcon, CrowdStrike, vemos Palo Alto, Cortex, en donde a partir de los estudios que se hacen anualmente y se verifica cuál ha sido el mejor score rating, ¿no? Para detectar y contener, pues vemos a esos fabricantes que están en el top, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un estudio de Gartner, ¿no? En donde vemos a un CrowdStrike, a un Microsoft, a un Sophos, a un Cortex de Palo Alto. Pero yo les diría que no solamente es el anti-malware el que hace todo, ¿no? Porque en muchas ocasiones no solo es tener el anti-malware, es tenerlo instalado, bien configurado, ver que no haya equipos que tengan permisos de administrador que puedan dar de baja ese anti-malware, que se instalen los parches, las actualizaciones. Es todo un ecosistema complejo. A veces el podernos defender de un tema de malware. El anti-malware, digamos que es el último punto, es la última barrera que va a buscar identificar y detener este ataque. Pero antes de todo esto, va a haber una capa en donde buscaremos tener seguridad en el correo electrónico, seguridad en la navegación, concientización y capacitación de los usuarios finales, ¿no? Entonces, tengo entendido que ustedes forman parte también de estas soluciones avanzadas y que sí o sí, pues deben de estar probando y garantizando que funcionen correctamente, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, Ludi? No, Alberto, no hay en el momento. Muchas gracias y gracias a Juan por la pregunta. No, gracias a ustedes.
Bueno, voy a avanzar ahora a este punto porque viene también un reto bien interesante, equipo. Ya no solamente los atacantes están buscando afectarnos por medio de un correo electrónico, afectarnos por medio de un software. ¿Qué está sucediendo hoy en día? No sé si lo han escuchado ustedes, el tema del deepfake. Están viendo un video aquí que hice conmigo para que vean las capacidades reales, en donde hoy es muy hasta cierto punto sencillo para una persona que tiene contexto tecnológico y conocimiento avanzado poder hacer ya una suplantación muy real de una persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya nos enfrentamos al reto de poder recibir un video, una grabación de voz, posiblemente de un familiar, de tu mamá, de tu hijo, de un colaborador, en el que te indiquen, pues posiblemente que requieren que los apoyes con un préstamo, que los apoyes con tu usuario y tu contraseña porque se bloqueó el equipo de cómputo, o que te llegue un video de esa persona de soporte de TI diciéndote que necesita entrar a tu máquina, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con todo este tema avanzado de inteligencia artificial y digamos que el cómputo avanzado? Vamos a empezar a tener este tipo de retos en donde tenemos que reconocer, incluso aunque reciba algo que parece real, cómo poder validar si en efecto este video proviene de mi familiar, de mi amigo, de mi conocido y tener un doble check, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Pues que tú como persona vas a tener que establecer ciertos controles o ciertos elementos que solo tú y las personas de tu confianza conocen, ¿no? Por ejemplo, si hoy me llegara un video de mi mamá o de mi hermano diciéndome que está en peligro, ¿qué pregunta le harías a esa persona para saber si en efecto es tu mamá, si es tu hermano, si es tu hijo, ¿no? Que solo tú y esa persona conocen y que el atacante no lo sabe, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que, aunque parezca película, empiecen a establecer esos códigos y esas preguntas que solo tú y la persona que te preocupa, el que pudiera ser víctima de un escenario de un deepfake, conozcan, ¿no? Porque en algún punto pudiera ser de mucho valor el poder confirmar si el que te está enviando ese mensaje de voz o ese video realmente es quien dice ser. Porque de ahora en adelante cada vez será más fácil generar algo a lo que se le llama la realidad sintética, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un video que parece real, pero que realmente fue generado con inteligencia artificial o con un cómputo, y en el que va a ser muy difícil diferenciar entre lo que sí es y lo que no es, ¿no? Estamos entrando a esa etapa que ya nos da un poco de miedito, ¿no? Veo que hay unos mensajes aquí, no sé si hay algunas preguntas. Luis Gonzalo nos pregunta, Alberto, con base en lo que explicas y ahora con el tema de IA, ¿cómo saber si la IA que estamos utilizando no sea un canal más para que se genere o se cree un virus más en nuestro sistema? Bueno, hoy la inteligencia artificial, sin duda alguna, está pudiendo utilizarse para temas no necesariamente benignos, ¿no? Como lo platicábamos, un tema en donde les ayuda a los atacantes a desarrollar código, etcétera. Lo que sí está sucediendo es que quizás también hay un poco un desconocimiento de qué sí hace la IA y qué no. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hay implementaciones seguras de la IA, de tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, que les ayudan a ustedes a automatizar y a eficientar muchos procesos de negocio, y lo vamos a ver cada vez más. O sea, las empresas que no se suban al barco de la inteligencia artificial, creo que va a suceder como lo vimos en los 2000, ¿no? Todas empresas que no se subieron al internet, que no se digitalizaron, realmente la sufrieron o perdieron porque su competencia sí lo hizo en el momento adecuado, ¿no? Entonces, sí también es importante reconocer que como empresa y como organización, sí o sí vas a tener que hacer uso y montarte en las capacidades de la inteligencia artificial, y ahí lo importante y relevante será que el equipo de tecnología, el equipo de seguridad de la información, establezcan controles y candados que limiten justo esas situaciones, ¿no? Que limiten el hecho de que no haya un grado de exposición, que utilices motores de inteligencia artificial que están correctamente definidos, que tienen por detrás a un fabricante confiable y que con ello no necesariamente expongas a la organización a un tema de ataque, de filtración de información, o que también puedas monitorear y tener claro
quién tiene acceso a esas capacidades de inteligencia artificial y cómo la están utilizando, ¿no? Entonces, todavía les diría yo, no hay una fórmula, y eso al menos yo no lo he visto, que te diga exactamente esto tienes que hacer con la IA para que no tengas riesgo, ¿no? Hoy es tan nuevo y es tan, digamos, variante día a día, que el uso de la inteligencia artificial va a tener que venir por detrás de una campaña de capacitación, de concientización y de regulación en cada organización para que le puedan sacar provecho y para que no signifique un riesgo. Y lo mismo van a tener que hacer ustedes como personas, con sus hijos, con sus familiares, porque hoy en día la inteligencia artificial va a cambiar la forma en cómo vivimos. Realmente todo el mundo va a empezar a utilizarla de manera tan común que a veces posiblemente pudiéramos estarnos sesgando en qué va a ser un riesgo y qué no. Adelante, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias, Alberto. Luis Gabriel Martínez dice, ¿existe alguna herramienta que anonimice automáticamente los datos que se utilizan en la IA para no comprometer la confidencialidad de los datos empresariales? Sí. De hecho, los modelos avanzados de IA, como comentaba un Gemini, un Copilot, un ChatGPT, por detrás hacen un tema de anonimización de datos cuando tú se los compartes. De hecho, la documentación que existe libremente y públicamente indica que cuando tú estás subiendo un archivo, cuando tú estás subiendo algún elemento de análisis, en teoría, no lo puedo garantizar yo porque no trabajo ahí, pero lo que han difundido públicamente los desarrolladores y los dueños de estas organizaciones es que no almacena datos privados o no almacena como tal el archivo que tú le estás compartiendo, pero sí genera patrones de inteligencia y de reconocimiento de datos a partir, lógicamente, de todo lo que le estamos entregando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué creo yo que es importante? Que ustedes como organización en el momento de utilizar la inteligencia artificial estén utilizando un motor y estén utilizando capacidades que previamente hayan sido liberadas por el equipo responsable de validar estos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque como organización puedes contratar planes o paquetes que permiten establecer ciertos controles, que permiten establecer ciertas garantías, ¿no? Eh, Al día de hoy, y eso lo puedo comentar porque me ha tocado visitar varios foros o eventos, no ha habido un ataque o no ha habido un evento en el que se difunda información por parte de un modelo tipo ChatGPT, Gemini o Copilot a partir de una persona que lo entregó. Es decir, no ha habido un escenario de ese tipo en el que nos digan, no, ¿y sabes qué? El Banco de la Nación subió información a ChatGPT y resulta que un tercero la pudo descargar, ¿no? Al día de hoy no se ha presentado ese escenario, pero de cualquier manera debemos de ser cuidadosos. ¿Qué se sube? ¿Dónde se sube? ¿Quién lo sube? Porque todavía no queda tan claro cómo va a evolucionar este modelo, ¿no? Pero al menos los motores más reconocidos de inteligencia artificial, dentro de su modelo de comportamiento y de análisis, lo que tienen documentado es que como tal la información que tú subes no la almacenan. Pero ¿qué sí están haciendo estos motores? Todo lo que sí subes tú, por ejemplo, como organización, de forma pública a tu sitio web, de forma pública a tus redes sociales, eso sí lo está analizando casi en tiempo real, porque lo que han hecho los motores de inteligencia artificial es justo tener una capacidad inmensa de procesamiento y almacenamiento de información y principalmente todo lo que es público, es decir, todo lo que está expuesto en Internet, en librerías digitales, en libros, en investigaciones, todo lo que hoy pudieras consumir como usuario final en el Internet público es algo que continuamente está explorando y modelando la inteligencia artificial y a partir de ello generando patrones para que tú puedas solicitar a partir de ello información, ¿no? Entonces, creo que es donde podemos y debemos de tener cuidado y al menos hoy en Celsia solo utilizar aquellos motores o aquellas capacidades que previamente fueron validadas y analizadas por el equipo técnico responsable de ello, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar, nos quedan pocos minutitos. Que vamos a empezar a ver este tema de los deepfakes, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial se han vuelto en muchos casos gratuitas, no requieren un conocimiento avanzado para poderlas estar utilizando. Y también algo bien importante es que hoy es muy fácil obtener material gráfico de las personas. Hoy, casi siempre teniendo el nombre o el correo electrónico de una persona, podemos buscar en internet una foto o un video y eso nos va a permitir de alguna manera, pues tratar de suplantar identidades, ¿no? Entonces,
no hay que confiar en todo lo que vemos, ¿no? ¿Cómo debemos de protegernos en este tema del deepfake o el deep learning? En la mayoría de las ocasiones, o al menos hoy, y posiblemente va a evolucionar, estos videos se están limitando a sustituciones de rostro, son videos cortos en donde no hay interacción de tantas personas o la interacción no es muy compleja. Y bueno, pueden haber ciertos elementos a veces que se ven un poco raros los ojos. No sé si han visto también en muchas ocasiones el tema de las manos, cuando es un video generado por inteligencia artificial o una imagen por inteligencia artificial, de repente le sale un dedo más o de repente le sale un poco chueco. Vamos a tener que empezar a fijarnos en esos detalles, aunque seguramente después eso será algo que se va a corregir, ¿no? Y casi siempre este tema, al menos lo que está en redes sociales de videos de fake news o videos que están generados por inteligencia artificial, pues están publicados por una cuenta que no tiene renombre, ¿no? Están publicadas por una cuenta de una persona, no está publicado por un noticiero o por una empresa de renombre, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a tener que tener un racional y un conocimiento de cómo detectar, pues, cuando algo puede ser real o generado con inteligencia artificial, aunque lamentablemente poco a poco se está cerrando también esa brecha. Cada vez los videos y las imágenes generados con inteligencia artificial, pues, son más reales, ¿no? Cerrando y llegando a este punto, es importante y relevante reconocer que hoy en Colombia han habido históricamente en los últimos 3 o 4 años, ustedes lo habrán escuchado, pues bastantes ataques, tanto empresas, tanto públicas y privadas, en donde hoy, pues incluso algunas de ellas han tenido afectaciones relevantes, ¿no? Nos podemos acordar del caso de EPM, han habido ataques a Caracol TV, a Claro Colombia. Si se fijan aquí, vemos ataques en todos los sectores sin realmente restringidos por tamaño o por sector o por ubicación. Estamos viendo ataques a sectores industriales, sectores de salud, sectores tecnológicos, ¿no? Entonces, múltiples organizaciones en Colombia y en toda Latinoamérica y en general en el mundo hoy están siendo víctimas de escenarios avanzados de ataque, ¿no? Entonces, es bien relevante y lo vuelvo a mencionar, en muchas ocasiones nosotros como personas vamos a poder ser esa primera barrera o ese primer control para evitar que esto suceda. Y si tienen alguna duda o comentario, es mejor escalarlo al equipo de seguridad, marcar ese correo como phishing, llamar al responsable de TI o seguridad a quienes ustedes pueden escalar esto, porque estamos viendo ataques incluso en el sector, a empresas industriales, a empresas del sector energético, en donde lo que están buscando los ciberatacantes es lograr una interrupción de servicios, lograr secuestrar los datos, afectar su cadena de suministro y principalmente buscar obtener una monetización de ello, ¿no? Es decir, secuestrar la información y buscar cobrar de alguna manera por ese ataque. Y es bien relevante que pues esto todavía no tiene una tendencia que vayamos viendo hacia la baja. Seguramente seguirán incrementándose los ataques a empresas industriales como ustedes, a empresas de servicios críticos y por lo tanto reconocer que estamos en el ojo, que estamos posiblemente como lista dentro de esos objetivos. Y bueno, sabemos todo lo que está haciendo Celsia, sabemos todos este tipo de esfuerzos que estamos logrando, ¿no? Concientizando y capacitándolos para que tengan un poco, pues más información y tengan mejores capacidades de decisión cuando nos enfrentamos a esto, ¿no? Entonces, pues quisiera cerrar con estos puntos, ya estamos en el límite del tiempo. Seguiremos viendo temas de inteligencia artificial dentro de la creación del malware. Los ciberdelincuentes están aprovechándola para desarrollar temas cada vez más sofisticados y evasivos. Y bueno, la ciberseguridad es un tema en evolución todo el tiempo, lo estamos viendo desde el año 73, sigue cambiando, sigue evolucionando y sin embargo, pues aquí seguimos y también nosotros seremos siempre casi como personas el primer punto de entrada y de decisión, ¿no? Entonces, equipo, prácticamente hemos terminado. No sé si quieren que pasemos un poco a la dinámica final que traíamos de las preguntas y no cerramos con las preguntas que tenemos en el chat. No, en el chat no hay más preguntas, entonces si quieres leer las que tienes acá en la dinámica, porfa, Alberto. Sí, bueno, tenemos estos minutos, equipo. La verdad es que muy contento de haber platicado con ustedes. Me gustaría, si no es abriendo micrófono o en el chat, que alguno de ustedes nos pueda contar cómo ha visto la evolución, ¿no? Yo les platicaba, pues a mí me tocó estar con las computadoras, que será como desde el
90, ¿no? Y he visto una evolución increíble. Me ha tocado ver casi todo lo que les platicaba, pero no sé si alguno de ustedes nos pueda contar cómo ha visto esa evolución, si ha sentido ese cambio, y cuáles son los principales riesgos que enfrentará Celsia con este tema del malware y con la inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes quiera platicarnos en el chat o quiera abrir el micrófono, pues en este caso gustosos de escucharlos o leerlos. Sí, David, creo que acá en el chat nos había recordado Jorge de los Ríos que en el correo hay una forma fácil de reportar un phishing, por ejemplo, entonces también es de las acciones que se han tomado pues para ir mejorando todo el tema de reporte. Entonces, acá no lo recordaron. Entonces, bueno, acá también están colocando en el chat algunos temas. También nos dice Jasmine, tenemos los firewalls implementados en R, algunas herramientas que nos están ayudando con inteligencia artificial para ayudarnos a detectar. La sensibilización es importante para los colaboradores. Diego, antes. Diego nos decía, validamos realmente la autenticidad de los enlaces antes de hacer clic o seguimos confiando en la apariencia y el remitente. Esa es una pregunta. ¿Qué más podemos hacer desde nuestras áreas de seguridad y tecnología para reducir este riesgo silencioso? Nos aterrizamos a abrir algo y evitar los problemas. Yo creo que ahí había una parte de preguntas, ¿cierto? Sí, sí. Nos están compartiendo también, Yasmín, que cuentan con firewalls implementados y herramientas que están ayudando con temas de inteligencia artificial. Da pie también a que la sensibilización es muy importante para todos los colaboradores. Han integrado temas de autenticación multifactor, VPNs para externos. Y bueno, que en la medida en que los sistemas han ido incorporando estándares, también se han puesto fácil a los que conocen los estándares para incrementar los ataques. Claro, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Y luego nos mencionan qué riesgo puede incurrir en aquellas computadoras que pasan varios días sin conectarse a la red de Celsia y si se hace por medio de Wi-Fi o redes celulares. Pues principalmente que no tengan, ¿no?, las actualizaciones o las últimas configuraciones de seguridad. Creo yo que, como lo han definido ustedes, seguramente tendrán más contexto técnico, pues si ese equipo de cómputo no se ha conectado, por ejemplo, por un mes o un escenario similar, lo primero que tendríamos que validar es que antes de que se le dé acceso a la red o que le permita comunicarse con el resto de los colaboradores, pues se haga un check, ¿no?, de esos controles, de esos parches, de esas configuraciones, antes de darle acceso a la red. ¿Y cuál es el propósito de las llamadas que quedan en silencio y luego se cortan? Puede haber muchas variantes, ¿no? En muchas ocasiones esas llamadas, a mí me ha tocado hacer un análisis, incluso con clientes, es estar validando que el número existe. Es decir, que te entra la llamada, que tú contestas y en ese caso ya validan por detrás que es un número válido, vigente, y se agregan a bibliotecas en donde después posiblemente ese número se puede utilizar ya sea para campañas de marketing de venta o alguna campaña maliciosa, ¿no? Y en otras ocasiones también posiblemente es que se buscó generar una llamada por medio de un call center o un IVR y no se cerró correctamente. Pero los análisis que hemos hecho, y está pasando mucho, es que recibimos esas llamadas donde entra la llamada, contestamos, se queda un eco y se cuelga. Y es porque se están automatizando modelos para validar continuamente cuáles números siguen vigentes y hay una persona por detrás. Alberto, ¿tú crees que las empresas anti-malware creen malware solo para que uno acceda a ellos y termine comprando el software antivirus? Hoy, como está regulado globalmente todo el mercado de tecnología y de plataformas de ciberseguridad, no creo que lo hagan. Sinceramente creo que hoy pues las empresas que venden temas de software anti-malware, que venden este tipo de, digamos que de plataformas avanzadas, están muy reguladas y continuamente pues validadas incluso por gobiernos federales, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que en un principio, quizás hace unos 15, 20 años, incluso se llegaron a escuchar y hay documentación de casos en donde había empresas que pues incluso participaban, ¿no?, de generar a veces este tipo de artefactos para generar un mercado. Hoy creo yo que es mucho más difícil y que está mucho más regulado
pero no dudaría que en algún escenario pudiera existir. Y lo que sí hemos visto es que las organizaciones criminales, al tener también tanto dinero y tener tanta capacidad, están contratando a veces personal que ha trabajado en este tipo de organizaciones, ¿no? Y lamentablemente, como humanos, pues en muchas ocasiones a veces hay personas que se pueden corromper y no necesariamente necesitas a ese ingeniero que trabaja en X empresa grande, sino lo que hacen es buscar corromperlo y llevárselo al lado del mal, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos visto en muchas ocasiones y lamentablemente está sucediendo, ¿no? Los virus han evolucionado de una forma impresionante, ningún sistema es seguro y cada uno de nosotros nos exponemos diariamente al riesgo de vulneración de datos. Por mi lado, realizar múltiples verificaciones y en otros ignorar correos que tienen enlaces, pues sí, totalmente, y saber que cada vez serán posiblemente más avanzados, ¿no? Estos correos, estos videos, estos audios de voz. Y bueno, la seguridad en los celulares es la misma que en las computadoras. Ahí posiblemente será una pregunta más para ustedes. Creo que también tienen implementados controles, ¿no? En la parte de dispositivos móviles. Alberto, aquí tengo una preguntita. Dice, la IA potenció la identificación de problemas en términos de ingeniería social para filtrar y aumentar el tiempo y efectividad de los ataques, dado que este factor en su mayoría humano, dado que es un factor en su mayoría humano, ¿qué se está realizando para atacar esa potencia? ¿Puerta trasera, además de capacitaciones? Sí, al final del día, hoy la inteligencia artificial también está siendo integrada, ¿no? En las herramientas que analizan, por ejemplo, el correo electrónico que está llegando a la organización, así como tenemos al atacante que está buscando tener una ingeniería social avanzada, pues del otro lado tenemos herramientas que continuamente están revisando si ese correo contiene un link malicioso, si contiene un mensaje que pudiera estar relacionado con un ataque. Como lo mencionaba, creo que estamos entrando en un campo en donde va a haber una IA que quiere burlar los controles y de este lado una IA que quiere reconocer un patrón de ataque o algún artefacto malicioso y en medio estamos nosotros, ¿no? En medio estamos nosotros como personas, como organización y entonces además de capacitarnos, creo que mencionaban mucho también aquí, es continuamente estar haciendo los simulacros, continuamente estar exponiendo a los colaboradores a situaciones lo más realistas posibles, porque al final del día yo siempre le digo a mis clientes, las empresas que mejor responden a un incidente son las que más incidentes han tenido. ¿Por qué? Porque han vivido realmente, ¿no? Cómo resolverlo, cómo participar, cómo tener los controles adecuados. Entonces, si no tenemos un incidente y qué mejor, trabajemos en tener escenarios de simulación realistas, en probar a la gente los procesos y las tecnologías. No confiemos ciegamente en las tecnologías y eso también es una recomendación. Muchas veces los fabricantes nos pueden decir, oye, compra este software, implementa esta plataforma y nunca te va a pasar nada. Eso no va a suceder. Siempre debemos de probar que lo que estamos implementando, que los controles que se están adoptando realmente sean funcionales, ¿no? De pronto aquí hay una. Una bien, una de Diego, no sé cómo para que no nos quede por fuera la de Diego Maradiago. No sé si está Diego todavía acompañándonos. Sí, cómo no, un saludo especial a todos, Gracias, Diego. compañeros, y qué rico que nosotros, que te voy a ser muy sincero, yo me he equivocado porque a veces estamos en nuestro día a día haciendo pues nuestras actividades, tenemos nuestras cosas y pensamos que es para bien y son cosas que los ilusionan, porque son correos muy bien elaborados, como usted dice, a lo mejor con lo que tú dices que la inteligencia artificial hace magia y ahí tenemos que nosotros descubrimos, pero yo personalmente Ludivia, a mí me da miedo ya abrir un correo porque es que no me las sé todas. Yo digo, bueno, me voy a revisar y pienso que está bien, pero son tan artistas estos berracos que hacen estas cosas que nos ganan, nos ganan. Entonces, haciendo, yo digo a veces, no, ya me da miedo contestar un berraco correo o un link de eso, abrirlo. Entonces, mira hasta dónde uno se puede perder una información, hasta el mismo líder de nuestra organización, el líder de nuestra área, porque a veces uno le da miedo. Entonces, no sé allí cómo hacer si los líderes hacen como previamente una atención de que va a llegar
ahorita está berraco esto, está muy difícil. Va a llegar a esta información para que tengan en cuenta, porque es que de parte mía a veces me da miedo abrir un link. Entonces, nuestros líderes o las personas que tienen a cargo procesos o tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos que abrir, tienen que hacer algo antes de decir, van a abrir esto porque va a llegar, porque es que está difícil. Muchas gracias, Ludivia, y gracias por estos espacios porque lo necesitamos. Estas píldoras se tienen que dar y se tienen que dar a toda hora y todo momento. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Diego, por participar. Yo creo que ya nos pasamos un poquito, pero pues era importante terminar de resolver estas preguntas. Alberto, muchas gracias por haber compartido todo tu conocimiento y experiencia con nosotros. Te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, excelente contenido y a todos por haberse unido. Muchas gracias, los esperamos en el resto de charlas de la semana. Muchas gracias a todos, feliz día. Gracias a ustedes. Gracias, feliz día, Alberto. Gracias. Chao. Feliz día. Hasta luego, gracias, muy amable. Gracias. Día.